era claro, oscuro aparecía, ¿no? Y no sé, pero quisiera que además trate de ver el dato se detiene, nunca era así, no sé. O sea, porque el foco es muy grande, un foco mediano para conseguir que tenga menos frecuencia de variación. A ver, en todas las áreas es importante, diríamos, encontrar el valor que corresponde a una ecuación. La ecuación puede ser logarítmica, puede tener términos exponenciales, radicales y valor absoluto, etcétera. O sea, puede ser bien compleja la ecuación con los términos que tiene. Claro, con una sola incógnita, que generalmente es X, o a veces me hablan de determinar el cálculo de la fricción cuando el flujo es turbulento. Entonces mi incógnita es fricción. Lo puedo cambiar por X, ¿no? Bien. Entonces yo puedo encontrar todo tipo de ecuaciones. Polinomiales, no polinomiales, logarítmicas y todo eso. Entonces, a lo largo de la historia, los métodos han ido apareciendo. Casi hay una veintena de métodos para resolver por aproximación, o sea, numéricamente. Entonces, a tal punto que cuando se trataba de polinomios, yo podía utilizar la división o el cociente sucesivo, aproximando un valor a la raíz o dentro del intervalo, dependiendo, ¿no? O sea, tenemos métodos cerrados y métodos abiertos. Métodos cerrados quiere decir que son intervalos que contienen a la raíz. Puede ser que no contengan. O sea, me dicen, a ver, determina la raíz de 3 a 8. Cuando entre 3 y 8 no hay raíz. Entonces mi respuesta es, claro, justificando matemáticamente que no hay raíz. Entonces, tantos métodos, usted coge un libro de análisis numérico o de cálculo numérico y puede ser, o sea, yo debo tener como unos seis libros de numérico. Yo me voy a cuál enfoca mejor, unos antiguos, unos actualizados. Entonces, lo que se considera es un enfoque analítico, matemático, y otro geométrico. Entonces, cuando voy a resolver una ecuación, matemáticamente quiere decir que encuentro un valor que es reemplazado en la ecuación, verifica la igualdad. ¿No? ¿Se entiende eso? Verifica la igualdad. Si encuentro un valor que no verifica la igualdad, quiere decir que no es la raíz, no es la solución. Con raíz le llamamos a la solución, valor para la cual la ecuación, cuando uno reemplaza, verifica la igualdad. O es igual a 0, y si no está despejado, por ejemplo, a veces tenemos ecuaciones
igual a un número independiente, un término independiente. Entonces el lado izquierdo tiene que ser igual al término independiente de la derecha. No hay esa igualdad, quiere decir que no es la raíz. ¿Listo? Entonces, de forma general, nosotros vamos a considerar cualquier ecuación. Vamos a llevar todos los términos a un mismo miembro y lo vamos a igualar a cero. Esta es una ecuación. O sea, yo puedo decir 3x cuadrado x igual a 4 menos x más 2. Sí, puede ser. Me dice resolver. Esto no es fácil. Inclusive puede haber aquí una potencia. Esta es una ecuación que tiene una sola incógnita, unidimensional, por eso decimos x. Entonces, para resolver, yo llevo todos los términos al primer miembro, siempre. Todos los términos al mismo miembro y lo asigno. En este caso, por ejemplo, es x cuadrado x más menos 2x igual a 0. Entonces todo esto yo lo asigno f de x igual a 3x cuadrado por x más 4x más x más 2x igual a 0, ¿no? Pero en realidad, si lo vuelvo eso, quiere decir que la función es todo esto. Lo único que he hecho es darle, es como decir y o f de x en función de x. Supongamos que esto es así, ¿no? Su gráfica. Todas las funciones matemáticamente pueden tener una gráfica, pero en la realidad diríamos no lo puedo interpretar. Matemáticamente todo se puede hacer, pero interpretada matemáticamente en la realidad no existe, ¿no? O sea, no existe. Puede interpretar, matemáticamente se puede hacer todo, pero yo tengo que ver si eso condice con la realidad, ¿no? Si puedo considerar esa expresión cuando se trata de otra situación que no es posible interpretarla matemáticamente. Por eso les digo, matemáticamente todo se puede hacer. Entonces, cuando digo cero, quiere decir que la ordenada es cero. Cuando digo f de x igual a 0, quiere decir que y es igual a 0. Y cuando y es igual a 0, en el gráfico yo observo puntos de intersección. Eso ya se lo... Cuando digo matemáticamente y he encontrado un valor, por decir, yo no estoy inventando. ¿No?
a trabajar con 10 cifras. Suponiendo que esta es la solución, entonces cuando esto reemplazo aquí, tiene que darme 0. Porque todos los términos yo lo he igualado a fx. Es decir, aquí está el eje vertical y aquí estoy considerando, por un lado, una raíz. Es una raíz, geométricamente. O sea, digo 0 porque estoy aquí. La ecuación está trabajando a ese nivel. Pero cuando digo f de x me permite hacer un gráfico. Doy valores a x y f de x. x1, fx1, x2, fx2, xn, fxn. O sea, esto viene a ser un punto geométricamente. X, primer punto de coordenadas, x1, fx1, y así sucesivamente. Voy generando puntos x, n, supone que este es los puntos que he encontrado a mano alzada aproximadamente. He hecho su gráfico, ¿no? Es lo que hacemos. Entonces, raíz, el valor numérico que satisface la ecuación. Y cuando satisface, que es reemplazado, se verifica la igualdad. ¿Listo? Eso matemáticamente. Geométricamente, la raíz viene a ser el punto de intersección de la curva con el eje X. O si no, a veces se nombra en lugar de X, P, W, pero hay una variable independiente y hay una variable dependiente. Eso necesariamente hay que distinguirla, digamos, ¿no? Entonces, eso es. Y esos puntos de intersección también se denominan polos o ceros de la función. Y me dijera, determine, cuando digo f de x es igual a todos los términos que están en el pizarrón, he hecho su gráfico y observo 3 puntos de intersección. Entonces la pregunta sería, determine los polos o ceros de la función. También se denominan así, polos o ceros de la función. Y raíces de la ecuación. Eso es cuando y es igual a 0. Entonces a encontrar todos los puntos de intersección. Hasta puedo determinar por aproximación, haciendo mi gráfico, más o menos puedo decir el primer punto trabajando a una escala,
descartar tantos valores del origen, de 1, de 2, de 3. Entonces, esa es la forma, si quiero una interpretación geométrica de la función, es hacer el gráfico y buscar la raíz de que es los polos o ceros de la función, o sea, dónde está ese cero la función. Y cuando hablo de ecuación, es igual a 0, quiere decir y igual a f de x igual a 0. Entonces estoy buscando los valores de intersección geométricamente. Esas son las raíces de la ecuación, porque en la ecuación no aparece el y, no aparece, solo aparece f de x igual a 0. Bien, como les decía, tenemos muchos métodos que han quedado en desuso. Ahora yo tengo un graficador, o sea, con el avance de la tecnología de la informática, como ven ustedes, la informática, los sistemas, es una ciencia bien, ¿cómo se dice? Es una ciencia muy dinámica, muy cambiante, ¿no? Igual la biología, la medicina, son ciencias que cambian constantemente. Y si uno en una semana ya queda desfasado, desactualizado, de tal punto que muchos de los métodos han quedado al margen. ¿Por qué? Porque gracias a la informática y simplificando la función para hacerla más fácil, porque la computadora puede admitir expresiones simples, ¿no? Para poder graficar. Cuando es complicada, se complica también el sistema. Entonces, un polinomio yo puedo graficar utilizando un método de resolución como numérico, de MATLAB, Maple, Fortran, más, esos son los métodos de numérico que nos permiten hacer el gráfico y tener una idea de dónde está la raíz. O sea, ya antes era como adivinar, era complejo, por ejemplo, esa ecuación que he puesto, imagínense dar un valor a X y hacer su gráfico, era moroso, no era fácil de hacer las gráficas para tener. Entonces aparecían métodos para resolver solo polinomios, para resolver términos logarítmicos, decimales o naturales, potenciación, radicación. O sea, todas estas cosas dificultaban. Entonces ahora ya si alguien tiene un graficador, tranquilamente hace su gráfica. Puede observar cuántas raíces reales, cuántas raíces imaginarias va a tener su función. O tal vez en el intervalo que les piden no existe solución. Eso justificando pueden, ¿no? Responder. Decir que no hay raíz. Muy bien. ¿Qué más? Hasta ahí nomás. Porque el lío para nosotros es avanzar. Avanzar y avanzar. No nos va a dar el tiempo. Se puede especular hablando. Hay muchas cosas interesantes, pero
lo más importante para nosotros en esta parte es conocer los métodos más utilizados. Y el más utilizado es el Newton-Raphson, el más utilizado, pero que tiene sus debilidades, como cuando hay una división por cero. Hay una división, un denominador cero, eso ya quiere decir que te sale infinito y eso ya no te da lugar a indicar cuál es el valor numérico de la raíz. Ese es el uso de la unidad. Pero para rescatar de eso, yo puedo hacer el gráfico y tomar otros valores, ¿no? O bien puedo utilizar disección, puedo utilizar el método de regula falsi o falsa posición, que son métodos que se utilizan. Y los dos primeros no tienen ninguna restricción. Regula falsi es mejor que disección o punto medio y ¿cómo se llama esto? Newton-Raphson es súper rápido, ¿no? Y mejor que disección, mejor que regula falsi. Solo que cuando es cero, esa es la debilidad, pero eso se puede pasar por encima si tengo un gráfico, porque el gráfico ya me está indicando, vamos a hacer algunos casos. Bien, vamos a dar el fundamento de disección, que son de las partes más importantes. Como decía en un momento dado, entre los métodos que aparecen está el método de la secante, que no es muy fácil. Hay que buscar 3 puntos y el tercer punto intercepta a veces X. El punto fijo, que se desdobla en dos ecuaciones, una recta y una curva, siempre a partir de la ecuación, igualando y igual a f de x, y igual a g de x, está desdoblando por factorización. Yo puedo factorizar o, como se dice, despejar algunos de los términos y me da lugar a dos funciones que pueden interceptarse, y ese punto de intersección de la recta con la curva desdoblada de la ecuación viene a ser la raíz, eso es punto fijo. No es muy utilizado, pero les enuncio porque tiene varias posibilidades de despeje. Yo puedo despejar x cuadrado, raíz de x, puedo despejar y formar funciones de una recta y una curva. Pero, ¿cuál va a ser la mejor? Eso tengo que escoger, haciendo o derivando, ¿no? Para ver cuál se acerca más al cero. Bien, vamos a describir el método de la disección. Ese es el método más antiguo. Es un método lento pero seguro y fácil de comprensión, pero es un método cerrado. Para que encuentre la raíz, el intervalo tiene que contener a la raíz posible de la ecuación. A veces puede haber dos raíces en el intervalo y eso el gráfico me puede indicar, pero así sin gráfico yo puedo decir que no hay raíz cuando hay dos raíces. Entonces el problema.
También se llama método de Bolzano. Punto medio también. Es un método hacia la raíz debe pertenecer al intervalo AB. Generalmente la gente no están el intervalo AB. O si no, escogemos un intervalo. Esto de contener la raíz tendría que cumplir una condición. Pongamos. Entonces, aquí yo digo que es A. No sé si reemplazo la función f de x, y puedo obtener la ordenada, que es la abscisa, la ordenada, aquí que sea B, tengo un punto sobre la curva. Pues a lo que me voy es, el intervalo es AB. Y
la raíz está aquí, o el polo, el cero de la función, ahí, y entonces la condición tendría que ser, aquí, esto es negativo, vamos a poner f de A es negativo, multiplicado por f de B, eso tiene que ser menor que 0. Entonces, E pertenece al intervalo AB. Es decir, aquí es menos el valor. Lo sacamos el valor, pero no utilizamos con 10 decimales. Aquí es positivo, aquí negativo. Entonces, porque la función menos por más entonces R pertenece. Pero ¿qué pasa si ¿qué pasa si f de A, f de B es 0? Es que decir, puede ser este negativo y este puede ser 0. Entonces me da 0. Puede ser esto positivo, esto puede ser 0, me da 0. Puede ser esto 0, esto puede ser negativo, me sigue dando 0. Esto puede ser positivo, positivo 0. No, positivo. Entonces, ¿cómo se podría analizar todo esto? ¿Qué dirían para el primer caso? A ver, una voz luminosa. ¿Alguna idea? Como fíjese, estoy dando el valor de abscisa x igual a y me da 0. No, negativo. No, en el primero, negativo. Y cuando reemplazo en la función b, me da 0. ¿Qué indica eso? Nada. Quiere decir que b, cuando reemplazo b en la función, b ya es la raíz. Cuando reemplazo, y bueno, me da positivo y b me da 0, también sigue siendo la raíz. Y en el otro caso, reemplazo a y me da 0, y el otro me da negativo. Pero a ya es la raíz. O sea, está coincidiendo, puede haber eso. Que yo les dé un intervalo, o si no, ustedes se buscan un intervalo para resolver. Porque en la vida real ustedes tienen que buscarse los intervalos
Y entonces tiene que, en el último caso, A es 0, pero B es positivo. Entonces B sigue, que es digo, A sigue siendo la raíz. O sea, está coincidiendo. ¿Te he entendido? Hola. ¿Por qué no quieren hablar? Sí, que se entendió. Ya, muy bien. Entonces, um, vamos a... ¿Dónde voy a pasar ahora? Ah, ya tenemos la condición. El producto de FA por FB debe ser negativo para que yo diga que existe la raíz. De una resolución, lo primero que tengo que hacer es buscar si en el intervalo que me dan está la raíz, y eso a condición ya lo hemos puesto. O sea, esa es la condición. De existencia de la raíz. Es lo primero que tengo que hacer. Vamos a ver el fundamento. Bueno, antes que me olvide, es un método es un método de convergencia directa. Es un método que no tiene restricciones, restricciones estrictas, restricciones. Siempre lleva a la solución. Fundamento. Vamos a hacer una sola. Todo el intervalo aquí. Aquí.
Listo. ¿No? A su cero podemos iniciar, ¿no? Iniciar. Entonces, el fundamento geométrico de esto es encontrar el punto medio. Es mirar cada vez el punto medio del peruano Abel y buscar cuál es su entero se encuentra la raíz para las para el siguiente cálculo. Para la siguiente iteración. Ay, esa cosa además. No soy medio debilucho, he estado en el hospital casi un mes. Hasta he perdido la... Casi me voy. Ya me desahuciaron. Me dijeron que no iba a aguantar un día más y que ya no valía la pena continuar. O sea, pedían que firmen, digamos, para retirar todas las conexiones y dejar de descansar un poco. Y me he quedado de vivir, o sea, me canso. Recién estoy recuperando. Pero estoy ya a lo que estaba, estoy súper bien. Imagínense cómo es la vida. La vida es un soplo, es algo fugaz. Hoy estás, mañana no. Entonces siempre hay que valorar las cosas en mi forma. Ya es la tercera vez que caigo en el hospital, pero esta ha sido más grave. Casi me voy a hacer sufrir a mi familia. Se hace sufrir, aunque yo estaba medio torombolo, medio atontado, ya tienen que la vida, ¿no? Que mis familias sufren, mis amigos. Por eso hay que valorar la vida cuando uno está sano. Ya dicen, cuando hay salud, todo se puede conseguir. Si no hay salud, puedes tener como el papá de Messi, un chamán,
tanto dinero, mejores doctores, ¿no? No, que salvar. Así que cuando llega el momento uno se va nomás. Bien. Priorities. Ay, ¿cómo se dice? Ya. Como dice bisección, bi en dos partes voy a dividir. O punto medio en dos partes voy a dividir. Entonces voy a tener el intervalo A0, B0, lo voy a partir en dos y voy a ver en cuál de los, como son iguales, voy a ver en cuál de los subintervalos se encuentra la raíz para continuar. No, es este término que tengo que explicar. Y el numérico hace cálculos repetitivos, hemos dicho. Utiliza suma, resta, multiplicación, división. Por eso están los de eléctrica, ¿no? Porque si fuera más compleja el cálculo, seguro que no estaría aquí, ¿no? Entonces, utilizamos esa operación para hacer cálculos de repetición. O sea, utilizo la misma forma en la cual voy reemplazando el último valor. Eso lo vamos a ver. El último valor cada vez. Y a esto se llama, a lo que es repetición, se dice iteración. O sea, un cálculo iterativo. Reiterativo, o sea, repetimos hasta alcanzar la condición que vamos a indicar, sea el error, ahí no olvidamos explicar. Y entonces ya tengo ahí inicialmente A0, B0. Ahora lo voy a dividir en dos partes, gráficamente. A ver. Miren. Aquí tengo el intervalo A0, B0. La mitad yo creo que será y tal vez. Supongamos que ahí es la mitad. Y ese punto lo llamamos C sub 0. A0, B0, C sub 0. Entonces, lo que estoy observando aquí es vamos a ver. Lo que han hecho ustedes es A0, C0, B0. Entonces tienen el subintervalo que va a 0, B0, B0, B0. Entonces, nuestra condición es que nosotros inicialmente vamos a tener que decir A0, ver el valor de la función llevando todos los términos al primer miembro.
¿no? Eso, esa es mi condición. Entonces, en este caso, gráficamente, el valor de la función f a 0 es negativo. F a 0 menor que 0. Ahora, si calculo y reemplazo esto en la función, me da positivo. Esto es positivo. Esto es f de b0 mayor que 0. Aquí es f de 0 mayor que 0. Aquí f de a 0 menor que 0. ¿No? Entonces aquí me da gráficamente, pero matemáticamente, y positivo. Entonces la pregunta es en cuál. Dice ya C0, el valor que han obtenido. Este valor obtenido prácticamente lo que han hecho es a sub 0, es 0. Han encontrado el punto medio. Entonces eso es la primera iteración, el primer cálculo, la primera aproximación. Ahora aquí, si esto pasa de negativo, positivo, esto a positivo, aquí dice que esto tiene que ser negativo y esto positivo para que sea menor que 0. Entonces, negativo, positivo, me quedo con eso. Entonces, decimos a 0, a C0. Entonces, aquí la raíz está en el primer tramo. Aquí está. A 0 es sub 0. El punto medio estaría aquí, ¿no? El punto medio estaría aquí. Aquí estaría el punto medio. Entonces, cambiamos. Esto se vuelve B sub 1. Esto se vuelve A sub 1. Esto es sub 0. Se vuelve C sub 1. C sub 1. Sí. Entonces, fíjense, aquí no hay nada. No hay raíz. Y aquí está la raíz. Es decir, esto cuando hice siguiendo los signos o siguiendo la comisión a 0, de sub 0 menor que 0. Entonces, para encontrar el punto medio, vamos cambiando en A1, en B1, en B0 y hemos encontrado C1, A1, el punto medio.
Esa es segunda iteración. Segunda iteración. Okay. Entonces seguimos. Miren, nos quedamos aquí. Aquí nos quedamos. ¿Por qué? Porque este es negativo. C1, FC1 aquí, ¿no? B1, FC1 negativo. Y C sub 0 que va a ser ahora B sub 1. Aquí podemos en realidad C A sub 1. D sub 1 se me queda aquí. Su punto medio. Media casi coincide, ¿no? Pero aquí lo que veo es lo siguiente. Primero, aquí está la raíz. Este era mi intervalo inicial. He encontrado el punto medio. En el segundo, aquí no había raíz. La raíz estaba en el primer tramo. He vuelto a dividir esto. En el primer tramo no hay nada. En el segundo vuelvo a dividir esto y casi estoy coincidiendo. Es decir, a momentos el punto de división está en la raíz. Está a un lado, al otro lado. Así es la aproximación. O sea, en esto cambia. A ratos trabajo con el primer intervalo, segundo, tercero, cuarto. O sea, va saltando. No es uniforme, es decir, que va a ir por un solo lado. Entonces, en resumen, vamos a considerar cuando hacemos cualquier ejercicio, primero decimos antes. Cuando voy a resolver un problema, primero verificar. Ahora esto queda aparte. Verificar si R pertenece a sub 0 y sub 0. Cuando me dan un ejercicio, estoy seguro que pertenece, entonces digo primera iteración. Primera iteración. En la primera iteración tengo el intervalo inicial y calcular C sub 0. ¿Cómo calculamos C sub 0? Con la media aritmética A sub 0 más B sub 0. Es el valor de la primera iteración. Aquí depende, ¿no? Miren, los valores de F a 0, S sub 0, A sub 1, F A sub 1, F B sub 1, no intervienen. Muy bien. Pero para no aburrir, ¿no? Entonces,
hemos hecho la primera iteración. Vamos a volver. Ya estamos resumiendo lo que tenemos que hacer ya en la práctica. Voy a hacer el gráfico, vamos a ver. Vamos a utilizar Maple para los cálculos y también MATLAB. Maple es como una calculadora. Esa es una para el cálculo numérico. Es directo, sus instrucciones son directas. Utiliza el lenguaje C, tiene parte de programación, parte como calculadora. Entonces estamos analizando la primera iteración. Este punto C sub 0, antes de hacer la segunda, es C sub 0, C sub 0. Estamos calculando. Ahora lo que tengo que ver es cómo es el valor de A sub 0, lo que calculaba antes. Reemplazo el valor de reemplazo el valor de la función con la expresión. Y veo que la raíz está aquí, entonces aquí no hay nada. Eso supone que vamos a suponer que son 0 y esto es mayor que 0. Así tendría que ser. Entonces, a 0, a 0, a 0, a 0. Entonces, aquí no hay. Estoy seguro que aquí, entonces, la raíz pertenece, está en el intervalo a 0, C0. Solo tenemos que encontrar. Entonces, puedo hacer la segunda iteración. Segunda iteración en base al intervalo obtenido a 0, C sub 0. Yo lo transformo en A sub 1 en forma ordenada, así. Y digo calcular eso. Pues la media aritmética es A sub 1 más B sub 1. Ahí. Segunda iteración. Otra vez aquí. Tengo que analizar. Esto es A sub 1. Entonces, B sub 1. B sub 1. Y la raíz sigue aquí, o aquí, entonces, está ahí también, porque hemos visto que salta. Entonces, aquí no hay nada. A 1. Entonces, seguro que esto es f de la 1, digamos negativo, f. Lo estamos inventando, ¿no?
positivo. Entonces, digo, la raíz está en el... Aquí está la raíz. Positivo la raíz, el entero de 1 y 1. Entonces puedo hacer la tercera iteración. Tercera iteración, tomando en cuenta el intervalo minuto, lo cambiamos a C2, que es igual a 2, B2, digo calcular C2. Entonces C2 se suma 2 más B2. Esto será iteración. Y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta llegar al final, depende. Nos van a decir 5 corridas. No, depende, ¿no? Porque lo que controla es el error. Lo que controla es el error, y como se llama esto, significativo, que acompaña a cada uno de los cálculos iterativos. Uno dice 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. Cuando digo 10 a la menos 3, quiere decir el error es 0.003 o 1, 0.00001. Puede estar de forma porcentual. Hablamos del error absoluto, hablamos del error relativo. El error absoluto sería la diferencia entre dos iteraciones. Ese sería el absoluto. La consideraríamos uno de ellos como verdadero y el otro como empírico. Y la diferencia nos daría, está por debajo de 0.001, está por encima. Para detener tiene que estar por debajo, Bien, vamos a hacer un resumen de la tabla y vamos a hacer hasta todo lo que estamos desarrollando lo vamos a llevar a una tabla. Y en el examen pueden hacer 2 corridas completas y el resto tabular con algunos ejercicios no completos.
error. Aquí tenemos el error de error. No, perdón. Vamos a poner también. Valor verdadero. Valor empírico. Valor empírico. La diferencia en valor absoluto, epsilon. Error absoluto valor absoluto o al revés, el valor absoluto no interesa cuál es primero, cuál es segundo. La cosa es que la diferencia y la distancia que existe entre los dos está dada por el valor absoluto. Tiene unidades. Y esto es que el error relativo y hacer es la división del error absoluto sobre el valor verdadero. El valor verdadero, valor teórico, valor exacto. Y si decimos error relativo, porcentual, ¿qué son los errores? Aquí tabla resumen. Y vamos a decir iteración. Iteración, los valores de A sub I, B sub I, calculamos C sub I, concedido 0,
A sub 0, B sub 0, C sub 0, A sub 1, B sub 1, C sub 1, 2, A sub 2, B sub 2, C sub 2, 3, A sub 3, B sub 3, C sub 3, los suspensivos, digamos K, A sub K, B sub K, C sub K. El error se dice lo que voy a dar. Sería la diferencia. Primero, lo que puedo observar es que el valor absoluto entre dos corrientes sería C sub I más 1 menos C sub I. Tiene que ser menor que epsilon, por decir y es a la menos 3 minutos, es que es 0.01. Puede ser 10 a la menos 4, menos 5, menos 6. ¿No? Entonces aquí yo no puedo calcular. Aquí entre estos dos puedo decir C sub 1 menos C sub 0. Ese es mayor que epsilon, seguro. C sub 2 menos C sub 1 mayor que epsilon. C sub 3 menos C sub 2 mayor que epsilon. Aquí C sub K menos C sub K menos 1, ese es menor que epsilon. Ahí termina. Respuesta tengo que poner. La respuesta es importante porque está respondiendo al problema. Es decir, ¿no? La raíz aproximada utilizando el método de bisección exacta. Bien, vamos a hacer el ejercicio la próxima clase, ¿listo? Vamos a terminar 10 minutos antes siempre, ¿listo? Para que vayan a su otro curso. Hasta la vista. Vamos a preguntar si han entendido la próxima clase. Hice una pregunta. Sí, adelante. Inge, una consulta. Sí. Las letritas pueden ser un poco más grandes, porfa. Ah, ya. Es que a veces hay interferencias y no se puede distinguir mucho. Ah, no, te entiendo. Ya,
estaba haciendo un poco grande de ahí, se me ha ido. Se me ha ido, se me ha ido. Está bien, gracias. No, no, está bien. Hasta la vista. ¿Alguna otra observación? Bien, nos iremos.